Siempre me gusta comenzar leyendo la obra cumbre de nuestro escritor Rómulo Gallegos, que fue ambientada en la sabana, el escenario de sus dos grandes novelas, Doña Bárbara y Cantaclaro, fueron los llanos de Julio. Bueno, saludamos a los ministros presentes, viceministro Mario Pellán, viceministro editorial Raúl Casal, y a todos los presentes, a mi hermano Vidal Colmenares de Guanarito, hermano del Silbón. El capítulo número 8 de Doña Bárbara se llama La Doma. Miren cómo comienza. A mí me gusta mucho este comienzo. La llanura es bella y terrible a la vez. En ella caben holgadamente. Esta letra está muy chiquita. Hermosa vida y muerte atroz. Esta acecha por todas partes, pero allí nada le teme. Y el llano asusta, pero el miedo del llano no enfría el corazón, se calienta como el gran viento de su sensorial inmensidad, como la fiebre de sus esteros. Y así sigue el inicio de la Doma. Bueno, yo quiero comenzar, la letra está muy pequeña. Yo quiero comenzar dándole las gracias por esta invitación y modestia aparte decirle que yo soy intérprete de corridos, autor de corridos y un medio en el cual la copla forma el eje existencial de la vida del hombre de las Pampas, que es el llanero apureño. La fiesta que vamos a celebrar el día miércoles en el cuartel de San Carlos es la aprobación por la UNESCO, máxima referencia institucional y normativa de Naciones Unidas, donde se declara el joropo Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo acompañé al ministro Ernesto Villegas hace 2 años a París, donde presentamos este expediente, pero allí se declaraban 5 clases de joropo, no así, Benito. El joropo central, que es el joropo mirandino y aragüeño. 6. El joropo guayanés, el joropo andino, el joropo que bailan y cantan en la colonia Tobar, el coloniero, un joropo que bailan y cantan después del campo de Carabobo, el joropo y el joropo oriental, que cantaba María Rodríguez y Hernán Marín, y el joropo llanero, el cual representamos el día de hoy, Vidal Colmenares de Guanarito y su amigo Cristóbal Benito. Yo le voy a hablar de mi libro El corrido apureño, que fue mi tesis en la Universidad Central de Venezuela el año 1985. Naturalmente se publica en El perro y la rana, se le quita la parte metodológica, que es un poco fastidiosa para los lectores, y aquí está el extracto, el sumo de su contenido. Aquí recogí 135 corridos llaneros. Hay un estudio aplicando el criterio de la contractividad, voces que no aparecían registradas en el diccionario de la Real Academia Española o que aparecían registradas con un sentido diferente. Por eso el criterio de la contractividad. 135 corridos folclóricos y populares, algunos grabados, y un estudio del vocabulario, porque hay corridos que están en idioma yaruro o pumé. Los yaruros y los cuivos, ustedes saben, 3.000 indios, cuivas y yaruros que malvivían entre los ríos Sinaruco y Capanamaro, pero que tienen un rico mundo mágico, una oralidad, una cosmovisión, y tienen textos. Hay 3 textos publicados de los yaruros, uno que se llama La diosa del pulgar preñado, donde ellos expresan su cosmovisión, aparte de la formación del mundo, parecida a una leyenda que hay de los pemones de una semilla de palmera que tira a albahaca. Bueno, los yaruros, La diosa del pulgar preñado. Hay otro libro de relatos yaruros que se llama La anciana que compró un pedazo de noche, y hay un diccionario yaruro en español. Bueno, ¿qué hice yo o qué pretendía hacer en esta investigación? Cuando yo llegué a la Universidad Central de Venezuela,
soy un llanero criado en los lomos de un caballo, en los lomos de un buey, en un burro, pastoreando ganado en Mantecal, el municipio que tiene mayor cantidad de cabezas de ganado y mayor diversidad en la fauna. Y el primer día que llego a clases, con esa emoción de estar en la Universidad Central de Venezuela, me siento en primera fila y salió un profesor llamado J.R. Guillén Pérez, formado en París, un filósofo, y dijo: la literatura venezolana usted la agarra toda y la borra y no se ha perdido nada. A eso nos sacudió y había uno de los alumnos de nosotros, y Rómulo Gallego le dice: no, eso no sirve. Y Andrés Roy Blanco dijo: no, eso es un coplero, no llega a la categoría de poeta. La palabra coplero era en el sentido despectivo, coplero que rima pero que no tiene hondura, no tiene profundidad sus versos. Una de las cosas que trato de mostrar en este estudio es que el pueblo llanero, el pueblo apureño sobre todo, que es conocido por su pasado épico, glorioso, que acompañó a Bolívar y a José Antonio Páez primero en Mucuritas, en el Yaguán, en las terceras del medio, después en Carabobo, después cruzó la frontera Pichincha, Boyacá, Junín, Pantano de Vaca, Ayacucho. Es un pueblo que no solamente es un pueblo guerrero, logrado de Apure, sino que es un pueblo que tiene su cancionero, que tiene su estética, que tiene una profunda espiritualidad, y lo vamos a demostrar a lo largo de estos corridos. Ustedes saben lo que es un corrido. Benito lo definió muy bien: un cuento largo en copla, pero tiene una característica: esos versos están en octosílabos, versos de 8 sílabas. Si yo digo, por ejemplo, la gran misión Venezuela, y contamos las sílabas, la gran misión Venezuela, son 8 sílabas. Si yo digo, yo salí de Mantecal, son 8 sílabas. El octosílabo es el metro por excelencia de la lengua castellana. También se escribe la décima en octosílabo, con otra fórmula. Dante, el gran poeta italiano, autor de la Divina Comedia, decía que el verso más bonito es el endecasílabo, verso de 11 sílabas, y el hectasílabo, que es un verso de 7 sílabas. Pero el ritmo natural, desde que uno está en la barriga de la madre, que lo mece en un chinchorro, es el octosílabo. Para nosotros, los que hablamos en español y todavía queremos en el escrito, como dijo el comentario, el octosílabo es el verso por excelencia de la lengua. Mientras haya octosílabo, habrá poesía. Yo quiero comenzar. Aquí tenemos una definición de lo que es el corrido. Esta definición es de una gran estudiosa, Benito Yolanda Lejuna. De Yolanda Lejuna. Se llama corrido de los romances de expresión criolla. Romance porque vienen del romancero español. Toman aquí la temática, pero si en España le cantaban al rey Alfonso XII, a la infanta o a los hechos de guerra, ya aquí le cantaban a lo que sea del medio, le cantaban un perro, un caballo, un gallo bueno. Romance de expresión criolla. En principio el corrido toma la forma octosílaba y asonatada en los versos pares del romance español, pero desarrolla temas nacionales referidos a la historia patria de sus héroes, a la fauna y flora regional, así como también a los diferentes aspectos y sucesos de la vida cotidiana. Se puede calificar el corrido como una composición narrativa epolírica, o sea que tiene de épica y tiene de lírica. Tiene de épica porque narra la vida, sucesos, batallas histórica y lírica por el tema afectivo. Se le canta a la mujer, se le canta al paisaje. Corrido sonante-consonante en los pares. También se encuentra en corrido compuesto por cuartetas, Entonces esa era una definición. Para nosotros nos vamos a quedar con la definición de Benito: un cuento largo en copla, pero no olviden, en octosílabos. Ustedes saben lo que es un corrido, le decía, porque los mayores de 50 años conocen por la influencia del cine mexicano, por ejemplo, el corrido de Juan Charraqueado, un cuento. Juan Charraqueado, que está en una cantina tomando y le dicen: corre Juan, que por ahí te andan buscando, son varios hombres que vienen a matar. A mí me dijo una vez en Mantecal, un amigo estaba hablando y dijo que cómo le iban a sacar un corrido a Juan Charraqueado, que era un hombre tan bruto. Le dicen que lo vienen a matar, que son varios hombres, está borracho, no se sostiene en el estribo del caballo y en vez de irse, se queda y lo matan en efecto. Luis Aguilar tiene también un corrido, El Potro Negro, que se ha dicho corrido.
Pero aquí en Venezuela ustedes han escuchado, por ejemplo, el corrido de Maizanta, que yo grabé, que es un corrido largo, narra la vida de Pedro Pérez Delgado, de la nación Pina, Estado portuguesa. Y comienza, esta es la historia del general portugueseño Pedro Pérez Delgado, el que llamaban Maizanta, el último hombre de caballos. Vamos pasando, llevamos 3 horas aquí, pero para que ustedes recuerden el contexto donde estamos, el corrido. Aquí se pegó para los años 70 un corrido que se llamaba Me robaron la canoa, humorístico. El hombre echa el cuento que le robaron una canoa y entonces empieza una serie de maldiciones, pero maldiciones simpáticas más bien. Y el corrido, me robaron la canoa, me robaron la canoa, y es un corrido. Yo grabé una letra del comandante Chávez, que es un corrido. ¿Tú sabías, verdad? Se llama el corrido de Castilla Costa, el hombre que mataron en el valle del comandante. ¿Vale? El corrido empieza con un grito. Comandante Chávez, como todo llanero, era un cantaclavo. Cantaba y componía la música llanera. Rómulo Gallego dio una oportunidad, pero si el llano es tan inmenso y de los cantaclavos ya se ha perdido la cuenta. Estos corridos, Benito también hizo referencia a esto, pero en Apure, yo trabajé el corrido apureño porque desde el punto de vista metodológico me dijeron que comienza con un corpus, que sea lo más concreto, pero entre otros fines, quiero que este libro sea un texto detonante, que entusiasme a los llaneros. Este es el corrido apureño, es la misma estructura que se canta en Barinas, Coveles, Portuguesa, y en los 5 departamentos de Colombia que cantan música llanera: Arauca, Casanare, Bichada, ¿cuál más, verdad? En Colombia y Venezuela cantan el mismo corrido. Yo hice el trabajo inicial sobre el corrido apureño, pero quiero que sea un texto detonante porque quiero que, por ejemplo, Vidal se entusiasme y haga el corrido portugueseño, que hay mucho y muy bonito, y otro que dirá el corrido guariqueño. Aquí se pegó hace años un corrido que cantaba Carlos González, hijo de Reinaldo Armas, que se llamaba el corrido de Felizola, de Nicolás Felizola. Se logró vender para la época más de 1 millón de discos. En una Venezuela en los años 70, imagínense el éxito editorial del corrido de Nicolás Felizola, un rico que mataba a la gente así, no pagaba porque era guapo y era rico. Otra Venezuela, ¿no? Entonces, el corrido, otra característica que yo he notado es que no necesita muchas veces el acompañamiento musical y funciona como una fórmula oral de entretenimiento. Nosotros a veces íbamos a caballo, 20 hombres a caballo, o arreando ganado, entonces, mira, llámate fulano tal para acá, para que nos diga el corrido tal, el corrido frontero. El hombre venía, no tenía ni 4 ni nada, y echaba el corrido. Y la gente escuchaba el corrido como escuchaba un cuento, y se reía, y le gustaba, y le regalaban una panela de dulce y un pedazo de queso. Quería regalar una panela de dulce y un pedazo de queso para que nos diga el corrido tal. Tanto corrido que hay, ¿no? Entonces, independientemente, la música se le ha puesto a los corridos llaneros para efectos de la grabación y de los festivales. Pero fíjense una cosa,
sirve una especie de comodín cualquier ritmo, se graba con 6 por derecho. Ahorita estamos en si mayor, estamos en tono mayor, cantamos el corrido Maizante en tono mayor, cantamos el corrido de Catira Costa en mayor, pero el maestro Pani me va a poner un tono menor para que vean que yo pude haberlo grabado, Maizanta pude haberlo grabado con un gabán, con una catira, con un golpe que llaman paloma, se puede grabar con un suba que suba, se puede grabar con 6 por derecho. Es un tema para acompañarlo, pero funciona solo. Es una de las características de la oralidad llanera, que funcionan como si fuese un cuento, como el cuento, como si te echaran el cuento de Tío Tigre y Tío Conejo, que no necesita música y tú escuches los corridos. Yo recogí aquí 135 corridos folclóricos y populares. No me gusta la palabra folclórico, pero aquí diría que era folclórico. Corridos que grabó Francisco Montoya, como el Caimán de Boca Brava, Apure Yo Soy Tu Hijo, el Cofrero Araucano, el Tigre de Payana, 14 Cargas por la Libertad, el corrido Los Vagos, corrido de Nelson Morales, el auténtico llanero de Jesús Moreno, y yo también he grabado y recojo aquí 3 corridos: Alma Pureña, El Último Coplero y El Apure de Siempre. Yo intenté, esto es peligroso las clasificaciones, pero intenté una clasificación de los corridos. Vamos a ponerlo más largo, más grande, la clasificación anterior, la clasificación, dale para atrás, y lo podemos dejar. Mire, corrido histórico, encontré y hay aquí corrido histórico de la independencia. Estos corridos de la independencia puede recogerse corridos que fueron compuestos por llaneros que andaban con Páez, que anduvieron con Pobre, que anduvieron con Bolívar, para la época de la independencia. Corridos que se grabaron después de la independencia, en esos años, a lo largo de la Guerra de Federación, que dice ahí de la Guerra de otras revoluciones, y corridos que se están grabando en estos momentos sobre el tema de la independencia todavía. Entonces, una de las grandes clasificaciones que yo intento son los corridos históricos de la independencia, les repito, en momentos diferentes, de la federación, de otras revoluciones, como la revolución liberal, cualquiera, hasta la revolución bolivariana, hay corridos, porque después les voy a hablar de que yo tengo una teoría de que el comandante Chávez encuentra en la canción y en el corrido llanero motivos para su proyecto político. Después hay corrido de carácter lírico. Hablamos que el corrido tiene carácter épico y lírico. ¿Lírico por qué? Porque habla sobre la vida afectiva, se canta el amor de una mujer, se canta la relación con el paisaje. Corrido de carácter sociopolítico. Hay corridos locales, nacionales, internacionales. Hay golpes llaneros, por ejemplo, hay golpes llaneros que me llama la atención, que se llama Tutankamón. Un artista llanero cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, el faraón joven, Howard Carter, el arqueólogo que descubre la tumba de Tutankamón, era el suceso nacional y bautizaron un oroco con el nombre de Tutankamón. Hay un oroco que se llama Verdún, influencia de la guerra mundial en un sitio, y aparece en la música llanera y seguramente en el oriental y en otras rusas. Corridos humorísticos sobre personas, sobre animales, un burro tremendo, un gallo, sobre una persona que se robó algo. Por ejemplo, en Achagua le sacaron un corrido a un personaje de allá que lo llaman Pedro Hallado, porque él se robaba las cosas y decía que se las hallaba. Por ejemplo, pasaban por un patio y estaban secando una ropa y se la llevaban, y luego lo denunciaban a la policía y la mujer llegaba: mire, este hombre me robó esta ropa que yo la tenía tendida, y decía: no, usted está muy equivocado, eso no me lo robé yo, eso me lo hallé. Pasaba por un estero así, había un montón de marranos y arreaban marranos y lo denunciaban, y cuando llegaban allá tenía el marrano expresado, y entonces le decían: no me lo robé yo, que me lo hallé. Bueno, al punto llegó Pedro Hallado, que le sacaron este corrido, llegó al punto que se metió Angélico. Se metió Angélico y lo vieron así en un culto, y un curioso dijo: yo voy a ver qué está cantando Pedro Hallado. Pero este es un chiste, ¿no? A ver qué es lo que está cantando los himnos. Y estaba cantando la mano, cantando el himno. Yo sé que Cristo viene, se acerca su venida, antes que ese hombre venga me hallo 3 gallinas.
corrido humorístico. Hay otro corrido humorístico que me acordé ahorita. Había un señor que vendía cerveza en la orilla de un caño, en un río. Y entonces tenía un picó y ponía disco. La gente llegaba a pedir cerveza y mandaba a poner el disco de su preferencia para consumir la cerveza. Pero el hombre, la que despachaba era la mujer, y se empezó a poner como celoso, receloso, remolón, como dice el llanero, porque cada vez que llegaba pedía la canción hace un mes, la de los corraleros. Póngame hace un mes. Y el hombre decía, oye, era por el caso de la mujer. Y entonces Chucho Torres, que sacó Furia, le sacó un corrido que dice, una partecita, se le arrocheló en la casa con un picó que tenía, y hace un mes que no te veo, era lo más que se oía. El hombre bravo agarró el picó y lo tiró al caño, el caño llamado la guada. Dicen, al caño la guada él le dio la despedida, lo zumbó. Como era de marca buena, funcionaba todavía, y las toninas bailaban acuática sinfonía, y hace un mes que no te veo, era lo más que se oía. El picó siguió sonando en el agua. Sí, es una cosa que es más allá del realismo mágico de Disney. Esas letras de esos corridos llaneros, el realismo mágico en el llano es cotidianidad. Hay muchos casos. Seguimos con el esquema. Corrido humorístico sobre animales, sobre sucesos, acontecimientos, sobre una localidad. Corrido dedicado a Bolívar, al pueblo de Upaca, al pueblo de Huaca, a Caracas. Corridos trágicos sobre accidentes, sobre fenómenos naturales, sobre desastres naturales. Corridos sobre sitios poblados, nuevamente, ¿no? Sobre mérito y belleza de un pueblo, sobre festividad de un pueblo, sobre acontecimientos no cotidianos. Esto no necesita mucha explicación, pero quiero que vean el intento clasificatorio. Corridos sobre personajes que son valientes, no como el que le sacaban al mexicano, a Guacharraquiaco, que no eran valientes, le sacan corrido a un hombre valiente, a un cuatrero, a un guerrillero, ¿no? Son delincuentes. Ustedes saben que hay un fenómeno sociológico que los delincuentes, tipo Robin Hood, llega un momento que se convierten en héroes románticos y pasan a ser, tipo Pablo Escobar en Colombia, pasan a ser como ídolos del pueblo. Entonces, en el llano, se le cantaba un cuatrero o un guerrillero. En Colombia hay un famoso guerrillero llamado Guadalupe Salcedo, de la violencia, de la época de la violencia, que tocaba el tiple y sacó mucho corrido. Personajes que son valientes, que son delincuentes, que desempeñan un oficio específico. Corrido sobre animales, el caballo. Furia, por ejemplo, dedicado a un caballo. Furia se llamó el caballo del señor Teodoro Heredia. Las muchachas por apodo lo llamaban Azucena, el celaje de los llanos. El tigre en la trinchera, era bonito caballo, color ruano, ponche crema, y por ahí se va. A un burro, el ganado vacuno, la fiera, los gallos. El gabán y otras aves. El gabán es un ritmo. Toca un gabán ahí. Yo he recogido para la continuación de este trabajo más de 100 letras de gabán. Y esto, amigo Raúl, amigo Benito, le voy a dedicar un capítulo porque el gabán es como el otro yo del llanero. Hay gabán evangélico, gabán masón, gabán camorrero, gabán poesía. Hay aquí un gabán gay. ¿Verdad que sí? Recoge la dinámica de la sociedad de todas sus manifestaciones. El gabán, ¿qué otros gabanes? El gabán peligroso, el gabán de varina, el gabán violino, que son muy bonitos. Entonces, el gabán camorrero. Entonces, el gabán es otro yo del llanero y lo expresa en estas letras. Pero con ese gabán podemos hacer también lo mismo que yo les decía, que se le puede adaptar a cualquier corrido. Yo hubiese querido grabar Maizanta con un gabán, oiga, como hubiese salido. Igualito, las mismas letras, le ponemos otro ritmo.
Después cantar con otro grupo que se llama Paloma, que yo grabé carta al comandante Chávez, que es un corrido, y se lo llevamos a Cortés San Carlos cuando estaba preso. Hay unos romances religiosos. Hay corridos de arte controversantes, corridos religiosos. Yo descubrí una canción, una letra, que en el llano es una devoción que la rezan todos los viernes, que dice: oración dedicada al rango de la pasión del Señor cuando lo fueron a crucificar en el monte del Calvario. Jesucristo se ha perdido la vida en lo de buscar de huerto en huerto, de rosal en rosal, debajo de un rosal blanco un hortelanito está. Hortelanito, por Dios, dime la prueba de gracia, Jesús el Nazareno, por aquí he visto pasar. Sí, señora, sí le he visto. Bueno, eso lo reza. Al final tiene una fórmula clásica de las oraciones que dice: quien esta oración rezare todos los viernes del año sacará un alma de pena y residuo del pecado. Eso lo ponen a varias oraciones. Pero descubrí que es un romance religioso español, está en un romancero español, y en el llano es una devoción. Fui a cantar allá en una oportunidad y dije esto, y un muchacho me dijo: yo me sé esa oración, les di la ahorita, y es esa oración. Está en octosílabos. Toca un gabán para cantarte el pedacito para que veas cómo esa oración se puede cantar con un corrido. Gabán. Es un corrido, es un romance, y llega al llano, quién sabe por qué vía, por esas vías que la creatividad popular va transformando, va creando, añade, como decía Menéndez Pidal, que es uno de los clásicos españoles, el demonio de la creatividad popular va transformando, al punto que yo escuché en Colombia, una vez que fui al Casanare, un corrido que en España es dedicado a Alfonso XII, y el hombre que me lo recitó decía Alfonso López, porque Alfonso López es el presidente, Alfonso López Miguel es el presidente colombiano, y lo cambia, y donde decía Londra, él decía Aurora, cambiaba todo, pero conservaba la rima. Recuerden aquí lo que les he dicho hasta ahora: hay una clasificación de los corridos, lo importante del corrido es que es verso octosílabo. No estamos de acuerdo con Dante. Claro, Dante escribía en toscano, otro idioma, una variante del italiano. Yo ahora que estuve en el Vaticano, tengo que decir que estuve en el Vaticano, con lo de José Gregorio Hernández, nos agarró un taxista, Pari me escuchó, y nos habló que hablaban en toscano, en bolognese, napolitano, hablan otro idioma, el romano, que no es propiamente el italiano. Hay varios idiomas en Italia, ¿no? Y Dante, el gran poeta italiano que escribió en toscano, decía el verso por excelencia, el endecasílabo, de 11 sílabas, o el hectasílabo, de 7 sílabas. Nosotros nos quedamos con el corrido por ello. Ajá, corrido escatológico, no son corridos groseros, que pudiéramos también meternos en los términos humorísticos. Ahí están las conclusiones que yo saqué, pero ahora quiero seguirles hablando de las cosas. Hay un corrido que para mí es muy ético, Olivo el Pescador, de Marcos Peña. Este hombre, de usual estado Apure, no tenía ningún tipo de instrucción formal y compuso más de 1000 corridos. Me llama la atención
el punto de vista de la literatura, que él coge la vida de un pescador, Heriberto Solórzano, se llamaba en la vida real, conocía a fondo las aguas de la Apure y de Barinas y pasó a la leyenda con el nombre de Olivo el Pescador. Cuando él me lo entregó, decía Don Olivo el Pescador, pero él también. Olivo fue el pescador el que todos conocieron. Rindió la vida en un cuarto donde se hallaba viviendo, murió repentinamente, íngrimo cayó en el suelo. Fue descubierto el cadáver por los aullidos de un perro que llevó con él, su amigo y fiel compañero, que no lo separó nadie ni el sol ni los aguaceros, pero la muerte intervino, única que pudo hacerlo, porque la muerte está escrita como castigo primero. Ríos de la Apure y Barinas, caños y pozos habaneros, en compañía de lagunas están cubiertas de vuelo, porque murió el pescador famoso desde pequeño, y el conversar de las aguas le dicen lo que perdieron. Fue navegador en bombo, hombre de palanca y remo, y diestro en el canalete como muy poco sabemos, de atarraya en espinel. Fue famoso chinchorrero, fue pescador a la boya con el arpón y el anzuelo, cebaba los manatíes con paja en los caramelos, y se sentaba a velarlos en plena noche de invierno, cuando la voz del espacio era el sonido del trueno. Con la luz de los relámpagos lanzaba el arpón de acero para asegurar la presa que le hacía perder el sueño, y era tan fuerte el impacto que se le cayó el sombrero. Me llama la atención que un compositor campesino toma la vida de un pescador apureño, porque en la literatura tenemos ejemplos, Raúl sabe de esto más que yo. Moby Dick, que es la vida de un hombre que se obsesiona con una ballena, pasa a ser un clásico de la literatura norteamericana durante un tiempo. Moby Dick como novela, tiene que leer, anoten Moby Dick, leer Moby Dick. Duró como 100 años ahí, que no la leían casi, pero todos los americanos necesitaban algo para su epopeya, y entonces adoptaron. Y Moby Dick, de Herman Melville, ya tiene otro libro que también tiene que leer, que se llama Bartleby el escribiente. No solamente música llanera, sino tiene que leer otra cosa. Ya le di la Divina Comedia, Bartleby el escribiente, Herman, Moby Dick, la obsesión por la ballena. Después me dijeron que él se embarcó en un barco ballenero, pero recogió su información, fue en el Ecuador, que por ahí pasan cerca y habló con muchos pescadores. Hemingway, Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Cuento corto extraordinario que García Márquez declara que cuando lo leyó le transformó la vida. Lo publicó en la revista Life y leyó, y hasta que no terminó eso, él estaba vendiendo libros en la Guajira y leyó a Hemingway. Bueno, y Hemingway era un maestro para él. Y es sobre la vida del pescador, por no decirle que Jesucristo escoge pescadores para ser sus discípulos y llevar las nuevas buenas al mundo. San Pedro, San Andrés, San Rafael era pescador. Entonces este hombre escribe este corrido. Cuando me lo dieron así completo. Yo conté los pares de versos y lo dividí con la mitad más o menos cuando daba, que no perdiera la coherencia. Ya le presenté la primera y la segunda cantada sería así, París. Que nos va diciendo, necesitamos otra actividad. Entonces, el corrido llanero. El llanero no es solamente guerrero que esperaba un jefe que le dijera vamos por aquí, le llevaban todo por delante, sino que es un pueblo que tiene un cancionero, al igual que lo tiene el pueblo oriental, donde la décima es tan fructífera, donde viene el maestro Juan Esteban García. Otra característica que tiene el corrido, que yo lo puedo cantar una matrola, vete maestro, ponte aquí y tócame un pájaro, para cantar los corridos, o un sello. Y se puede acompañar con arco y bandola. Pero se puede recitar sin, acomódate ya mientras yo reviso aquí por donde voy. Una composición de extensión libre, escrita en verso autosílabo y sí.
La clasificación ya la vimos, las conclusiones no las voy a leer porque son muy largas. El corrido del hijo ya lo leímos. A lo largo de esta investigación, desde el punto de vista lingüístico, conseguí términos, muchos que no aparecían registrados en el diccionario de la Real Academia Española, pero términos que aparecen por primera vez y que se llaman APAX. Pueden escribirlo para que busquen por Google, que es un APAX. Es una palabra que aparece por primera vez en una investigación, en un escrito. H-A-P-A-X, un APAX. Hay APAX en la obra de Homero, hay como dos ejemplos famosos. Hay APAX en la Biblia, hay H-A-P-A-X. Yo encontré varios APAX aquí. Porque lleven eso, porque lo importante no es escucharme hablando, sino que ustedes vayan anotando y se lleven esa inquietud. Voz registrada una sola vez en la lengua. Voz registrada una sola vez en una lengua, en un autor o en un escrito. Ajá, vio que tenía razón. Entonces, yo conseguí aquí un corrido, por ejemplo, un APAX. Un hombre, un compositor de Mantecado, le dedica un corrido a las mujeres del vecindario. Mira, cuéntame el tiempo porque no hablo 2 horas. Y entonces él quiere iniciar el corrido diciendo, voy hablando de cosas simpáticas que hay sobre la tierra, de cosas agradables. Yo le voy a contar las mujeres bonitas que hay aquí. Esa es la intención que él tiene. Pero fíjense cómo comienza. Él dice, hablando simpaticuras que habitan sobre la tierra. La palabra simpaticuras no aparece registrada en el diccionario de la Real Academia. Yo creo que bellezura tampoco. Desde el punto de vista de lo que llaman las relaciones paradigmáticas, ese tipo de cosas, pero se puede utilizar porque el idioma lo hacen los hablantes, no los diccionarios. Si mañana en Caracas nos ponemos de acuerdo que la Galería Nacional, que esto no se va a llamar galería, sino el corral de los sentimientos, pues no hay más galería, puro corral de sentimientos. O los museos no se van a llamar museos, sino depósitos de espiritualidad. Un ejemplo, los hablantes son los que hacen la lengua. Y ahí podemos revisar. Entonces, ¿qué otra cosa me llama la atención del corrido que quiero transmitir? El corrido es narración literaria también. Hay un autor español que está en moda ahorita que se llama Arturo Pérez Reverte. Él fue corresponsal de guerra, él estuvo en la guerra esa última en el Medio Oriente y entonces ahora es escritor de novelas. Es miembro de la Real Academia Española, capítulo España. Y él escribió una obra que se llama, muy famosa, que llegó a Netflix, a la televisión, La Reina del Sur, sobre el narcotráfico, una mujer famosa. Entonces Arturo Pérez Reverte dijo en una entrevista que él, documentándose para La Reina del Sur, escuchó 5.000 corridos. No escuchó corridos llaneros, escuchó corridos mexicanos, porque esta modalidad también está presente en México. Entonces escuchó 5.000 corridos mexicanos para escribir la novela La Reina del Sur, que usted la puede leer también. Él pegó otro personaje que llama el Capitán Alatriste. Hace 2 años yo fui a Madrid y en todas las vidrieras de la Casa del Libro y en todas las librerías estaban en exhibición el Capitán Alatriste. Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur. Ahora hay una modalidad nueva de corrido que se llama los narcocorridos. Afortunadamente en Venezuela no hemos registrado ninguno, pero sí hay en Colombia, sí hay en México, hay un grupo famoso que se llama Los Tigres del Norte. Mientras nosotros contamos que se amarré un caballo, me fui a amarrar un novillo y me robé una vaca y hice esto, ellos dicen, yo iba en mi camioneta con mi novia, iba cruzando la frontera y la guardia me puso preso y me quitó la mercancía, las andanzas del narcotráfico. Narcocorrido. Hay un médico que estudió letras que escribió su tesis sobre los narcocorridos. Los narcocorridos. Hablando del comandante Chávez, yo he dicho, y tiene relación con lo que le dije, que todo enero hay un cantaclavo. Chávez primero comenzó, como todos nosotros, escuchando las emisiones de radio, difusora Venezuela, Radio Continente, Radio Rumbo, AM, allá en Barinas, cazando para que escuchara un joropo de 6 a 8 de la mañana, que era que ponían la música venezolana. Fue fanático de la música llanera, seguidor de Jan Perdomo, José Romero, el Carrasco, Palmarito, que eran los cantantes que sonaban para la época. Después Francisco Montoya.
Yo llegué en San Fernando a caminar detrás de Francisco Montoya porque se bajó de un jeep. Ahí viene Montoya, nada más para verlo caminar, que se metió en una discoteca. Con una admiración allá en Perdomo, en Mantecal, como si estuviera viendo a Simón Bolívar. Eso para nosotros era muy grande. Entonces el comandante Chávez, que es autor de corridos, hay que estudiarlo en varias etapas y es importante para meter este tema en la canción política. La canción, hay un libro, tengo un libro argentino que se llama La canción militar. Allá se llaman, bueno, Atahualpa Yupanqui, todo eso, como hay un chileno que llaman el Tumacar, ¿cómo es él? No, un cantante chileno que cantaba el Temucano. El Temucano. ¿Ah? El Temucano. Bueno, entonces el comandante Chávez primero hay que estudiarlo como amante, como fanático de la música llanera, como fuimos nosotros, como fue Vidal, como fui yo, que gastamos los reales, los bolívares cuando era aquí empezaba escuchando discos en una rocola. Yo me llenaba los bolsillos para marcar 5 discos en una rocola y escuchar a esos grandes cantantes. ¿Mando agua? ¿Ah? ¿Mando agua? Le mando agua, de la que no ven los sapos. Después Chávez, cuando llega a la Academia Militar de Venezuela, él entraba cantando el corrido Furia, de Chucho Torres. Furia se llama el caballo y lo bautizaron Furia, porque él entraba cantando el corrido de Furia, que daba el nombre de este caballo. Después lo mandan para el Orza como un castigo porque el oficial, el maraquero que tenía en otro momento, él es Santa Bárbara de Belín, mayor, debería ser mi mayor. ¿Cómo está? ¿Cuál es el libro? Mayor amigo mío, hallado mi barrio, chilino, de Santa Bárbara. ¿Cómo suena la maraca? Maraquero, mayor del Ejército Nacional. Bueno, Chávez lo manda para el Orza y lo que para él supuestamente iba a ser un castigo, porque los mejores oficiales lo mandaban para la Guardia de Honor, para Maracay, para Valencia, para Maracaibo. Ahí lo mandan para el Orza de lo último, pero vete para el Orza. Eso para él fue el paraíso. Ahí se compenetra con cantadores, con bailadores, con la realidad social del llano. Conoce el tema del latifundio, grandes extensiones de terreno en más de un solo propietario. Miren, hay un famoso corrido llanero y un famoso basado en la vida de Manuel Fuente. Manuel Fuente fue un rico que tenía acto desde el Apure hasta Colombia. Le parían diarios 5.000 vacas. Saquen la cuenta. Las vacas paren cada 9 meses y le parían diarios 5.000 vacas. Ramos J. Velázquez, en un libro que se llama Entrevista Imaginaria a Juan Vicente Gómez, dice que se lo presentó a los ministros. Él estaba reunido con sus ministros en las delicias en Maracay. Le digo, le presento al general Manuel Fuente. Y le dijo, no, yo no soy general, no, usted es un general. Usted es un general del trabajo. Y después Fuente, Gómez, que le dijo a los ministros, este sí es rico, ¿verdad? Tiene más ganado que yo. Fuente era muy bueno con los campesinos y les regalaba ganado para que comieran y los dejaba que se metieran a la sabana. Pero entonces un hijo de él, rico moderno, que estudió en Suiza para veterinario, compró un avión muy rápido llamado Heriberto Fuente, trataba muy mal a los campesinos. Los corrían, no los querían en la sabana, les quemaban las casas, y un llanero apureño le sacó un corrido. Fíjense cómo el corrido se convierte también en crónica y en denuncia. El corrido comienza, doctor Heriberto Fuente, con usted me relaciono, respecto a sus correrías y sus sabanas en forma. Usted como propietario de todos los colonos corre, pero hay una parte que a mí me llamó siempre la atención de este corrido que dice, quisiera meterle pleito, pero al mismo tiempo, ¿cómo? No hay más tan poderoso, hombre de tantos tesoros. Quien le busca pleito a Fuente, busca a Dios por los rincones. Uno le aplica las leyes y él le aplica los millones. Eso está aquí. El corrido Fuente está grabado, lo puede conseguir en una versión de José Romero Bello y Alcarrado de Palmarín. Bueno, yo quiero que Vidal, vean, y canta un pedacito de un corrido que usted sepa, porque vean cómo se canta el corrido. Le brindamos un aplauso grande a los Vidal Colmenares, de Guanabito. Ya está un pedacito de un correo que yo compuse de alguien que hacía muchas travesuras. Y entonces, como no hay algo para pago, pues
que hice ese cuento del corrido, yo el relato encantando, no se lo podía decir, el hombre tenía enemigos y todo. Maestro, cuando Si mayor, un poquito más abajo. Un poquito más abajo, si mayor. ¿Qué usáis? Bueno, carta viral y ya yo estoy redondeando porque me dijeron que hablara 30 minutos y llevo 45. Carta viral y sí, claro, yo ya corrido. Yo tenía aquí, ya estoy concluyendo, le ofrecí que le iba a mostrar cómo se canta una línea con la bandera. Toca yo otro momento que cantemos una línea. Yo tenía aquí para hablarle qué nos importa el corrido hoy. ¿Qué importancia tiene? Bueno, tiene mucha importancia. El día miércoles oficialmente declara el corrido como patrimonio cultural de la humanidad, preservar la identidad, las manifestaciones culturales, no solamente el corrido, la décima, la oralidad de los pueblos. ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué nos dice el corrido? ¿Qué nos dice esta? Que hay que continuar también, no dejar que se pierdan estas manifestaciones. Al igual que nos habla, ¿qué nos dice la guerra de Troya hoy? ¿Qué nos dice Homero hoy? ¿Por qué mantiene su vigencia? El corrido, como expresión, como estructura formal, mantiene su vigencia porque lo siguen componiendo para grabar, para festivales. Y una cosa que tomé del capitalismo, nosotros somos socialistas, pero vamos, miren, Warren Buffett, uno de los tiburones de la economía norteamericana, estaba hablándole en estos días a un grupo de muchachos que se acababan de graduar de una universidad y le dijo: si usted quiere llegar a hacer algo en la vida, tiene que leer diario 600 páginas. 600 páginas, lo que sea, si a usted le gusta la termodinámica, si le gusta la teoría electromagnética, si le gusta los cultivos hidropónicos, si le gusta la genética, si le gusta la física cuántica, de lo que sea. Ponga que no le damos 600, pero por lo menos 200. Entonces, esto es una invitación también a la lectura diaria y a preservar las manifestaciones del corrido. Juan Esteban García de San José Marín, ¿sabe el partido del corrido?